Tal día como hoy. Podcast número 76. Bienvenidos a Tal día como hoy. Hoy te invito a detenerte un momento, a respirar, a escuchar el silencio que hay detrás del ruido. ¿Hace cuánto que no lo haces? ¿Hace cuánto que no te regalas un instante solo para ti? Este episodio se llama Mientras el tiempo pasa y nace de una idea sencilla pero profunda. Muchas veces vivimos distraídos persiguiendo lo urgente, en tanto lo esencial, eso que de verdad da sentido a nuestros días, queda al margen, aguardando una mirada, una pausa, un gesto, en definitiva, nuestra atención. Hoy quiero que caminemos juntos por ese laberinto del tiempo y de las decisiones, de la mano de Jorge Luis Borges y su relato El jardín de senderos que se bifurcan. Un cuento que nos invita a pensar en cómo cada elección abre un camino nuevo y cómo el tiempo no se mide en horas o días, sino en momentos que no supimos vivir del todo. ¿No tienes la sensación de que la vida se nos escapa demasiado rápido? ¿De que todo ocurre a una velocidad que no elegiste? Nos levantamos, trabajamos, corremos detrás de algo que a veces ni sabemos qué es y, sin darnos cuenta, pasamos de largo por lo verdaderamente importante. Vivimos rodeados de notificaciones, de urgencias, de pantallas que reclaman nuestra atención a cada instante, de mensajes, de continuos impactos visuales y, sin embargo, lo esencial, el amor, la belleza, la amistad, el tiempo compartido, permanece en silencio, esperando que volvamos a mirarlo, esperando que volvamos a atenderlo. A veces me pregunto si no estamos confundiendo movimiento con vida y ruido con significado. Y si, al hacerlo, estaremos dejando que los días pasen sin vivirlos del todo. Borges, en su cuento que encontré por casualidad y que rápidamente me llamó la atención, nos propone una idea fascinante, que el tiempo no es una línea recta, sino un laberinto de caminos. Cada decisión, cada gesto abre un universo nuevo, cada palabra no dicha, cada elección aplazada crea otra posible. Quizás, en algunas bifurcaciones invisibles, habite una versión de nosotros que sí se detuvo a mirar el cielo una tarde de verano o los colores del otoño, que sí abrazó fuerte cuando sintió ese impulso y que sí escuchó antes de responder. En el cuento de Borges habla del tiempo, sí, pero también de conciencia. Vivir es elegir, y elegir también es renunciar. Eso lo sabemos todos, aunque a veces lo olvidemos. Nos recuerda que, mientras creemos caminar hacia un destino, en realidad vamos construyendo un mapa de caminos entrelazados, un jardín infinito de lo que fue, de lo que es y lo que pudo ser. Quizás por eso cuesta tanto estar presente, porque el presente es fugaz, no se puede guardar ni publicar, solo se siente y, casi igual de rápido, se escapa. Por eso hoy propongo un experimento durante unos minutos. Hagamos algo distinto. Dejemos que el tiempo se detenga, que el ruido se apague y que Borges te guíe por su jardín de senderos. Un lugar donde cada palabra es un espejo y cada camino una posibilidad. Porque tal vez al final la vida sea eso, caminos que se cruzan y se pierden, donde lo importante no es llegar, sino ser conscientes del instante que estamos viviendo. Quizás vivir no sea llenar el tiempo, sino aprender a vaciarlo, para que dentro quepa lo esencial. Así que, si puedes, baja el ritmo. Te invito a tomar un té humeante y deja que las palabras te acompañen un rato. ¿Empezamos?
pasaría si el tiempo no fuera una línea recta, sin una red infinita de posibilidades? Si cada decisión que tomamos no cierra un camino, sino que crea universos paralelos donde seguimos andando por otros senderos. Hoy, a través de la voz y la soledad de Borges, exploramos cómo a veces perseguimos ilusiones y nos olvidamos de lo verdadero. Borges, uno de los gigantes intelectuales del siglo XX, era un maestro en condensar filosofía y poesía en relatos breves. El jardín de senderos que se bifurcan, escrito en 1941, es quizás su obra más emblemática. No es solo un cuento de espías, es una meditación sobre la naturaleza del tiempo, la identidad y la elección. Nos deja herramientas para reflexionar sobre nuestras vidas y presenta 3 temas claves. El primero es que el tiempo no avanza hacia un futuro único. Es un jardín de senderos donde conviven todas las decisiones posibles. El segundo, la paradoja de la búsqueda. El protagonista, Yu-Tsun, está obsesionado con encontrar un libro, no cualquier libro, sino la obra suprema de su ancestro, Cui Pen. Persigue un objetivo, mientras ignora lo fundamental. ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces perseguimos metas y olvidamos el sentido profundo detrás de ese esfuerzo? Y el tercero, el desenfocar lo importante. Muchas veces luchamos por ganar algo, un puesto, un título, una relación, y solo después, quizás demasiado tarde, comprendemos que lo valioso estaba en otra parte. Borges imaginó un tiempo que se bifurca, pero nosotros, en el día a día, también lo hacemos. Cuando decimos, no tengo tiempo, en realidad estamos diciendo, he elegido otra cosa. Porque el tiempo no se tiene, se usa. Elegir a quién le damos nuestro tiempo, qué escuchamos, qué callamos, qué cuidamos, es decir, qué tipo de vida queremos vivir. Cada hora, cada día puede ser un sendero que lleva al ruido o al sentido. Y eso, solo eso, depende de nosotros. Hoy no leeremos el cuento completo en su extensión, sino un resumen construido con frases cruciales y mi forma de entenderlo, mi mirada personal. La misión desesperada de Yu-Tsun, el encuentro revelador del Dr. Stephen Albert y el impactante final. Si te parece, camina conmigo por este jardín y veamos qué hallamos juntos. Soy Yu-Tsun, último descendiente de Cui Pen. Mi historia comienza a la sombra de la guerra. En Inglaterra, perseguido por el capitán Richard Madden, a cada paso sentía la presión del tiempo. Debía enviar a Berlín un mensaje crucial. Sin embargo, bajo esa urgencia había otra lucha más antigua, la de comprender el misterio que mi antepasado dejó en su gran obra, ese jardín de senderos que se bifurcan. El miedo y la obsesión me arrastraron hasta una casa perdida en medio de un paisaje inglés. Allí vivía Stephen Albert, un hombre que parecía saber más de mí y de mi búsqueda que yo mismo. Cuando me recibió, percibí en su mirada una mezcla de curiosidad y compasión. Me presenté como Yu-Tsun, descendiente de Cui Pen, y confesé que buscaba el significado de su obra. Albert, con serenidad, me llevó ante un libro encuadernado con sobriedad, pero lo que me reveló fue mucho más que un texto. No es una novela, afirmó. Cui Pen no buscó escribir una sola historia, sino crear una imagen del universo, un jardín en el que los senderos se bifurcan sin fin, donde cada decisión genera nuevas posibilidades y diferentes futuros, donde el tiempo no es lineal, sino se ramifica indefinidamente. En ese instante comprendo. El jardín de senderos no era un simple cuento, sino una forma de ver la vida. Cada elección, por pequeña o enorme que sea, nos lleva por un camino diferente. El libro
Entonces, era un mapa de todos los posibles acontecimientos, de todo lo que pudo ser o será, desafiando la idea tradicional del tiempo y la casualidad. Mi cometido seguía ardiendo en mi mente. La presión por cumplir mi misión, la amenaza de Maden acercándose, la lucha interna entre mi deber y el descubrimiento de un sentido más profundo. Todo se condensó en la decisión final. Debía hacer aquello para lo que había sido enviado. Así que disparé a Albert, no por odio, sino por una lógica cruel que el espionaje demanda. Y en ese momento, mientras el tiempo parece suspenderse, comprendo que mi acto borra la posibilidad de que alguien entienda ese jardín. Pero a la vez creó una nueva historia, la del hombre que halló la verdad en el instante de perderla. La paradoja final me atravesó. Cada elección que tomamos, en la guerra, en la vida cotidiana, frente al inesperado, abre caminos que nunca volverán a ser los mismos. Hay universos donde Stephen Albert sobrevive, donde yo soy capturado antes de entrar a esa casa, donde ninguno de nosotros entiende el jardín, y hay otros, como este, donde una decisión transforma el curso de muchas vidas y donde el conocimiento de Trui Pen sigue vivo, solo en el recuerdo. Ahora te pregunto, ¿alguna vez un sí o un no te abrió una historia que nunca pudiste volver a cerrar? Quizá tu camino te llevó, sin saberlo, a una amistad, un viaje inesperado, una pasión de la que no podrás escapar nunca. O quizá te has arrepentido de algo no hecho, y ahí, como en el cuento, surge otra versión de ti, invisible, que sí se atrevió a hacerlo. ¿Qué nos dice Borges? Con maestría nos invita a mirar más allá de la trama del cuento, un cuento aparentemente de espías en tiempo de guerra, donde el verdadero enigma no es la misión del espía, sino la naturaleza del tiempo misma. El jardín de los senderos es, en esencia, una metáfora poderosa. Cada decisión, cada titubeo, crea unas bifurcaciones, nuevos futuros posibles. En la paradoja del desenlace, sacrificio por deber, pérdida por comprensión, descubrimos que el verdadero aprendizaje radica en la posibilidad que acompaña a cada elección. No hay senderos sin consecuencias. En otras palabras, debemos ser conscientes de nuestras decisiones, porque éstas traen consecuencias. El jardín es el tiempo y nosotros cada día somos los jardineros de nuestras propias bifurcaciones. El cuento nos deja una enseñanza fundamental. La grandeza de la vida reside en su complejidad, en sus múltiples caminos y en la libertad de elegir. Comprender nuestro propio jardín de senderos que se bifurcan nos ayuda a aceptar el misterio y la maravilla de lo posible. Así, el legado de Borges sigue vivo. Nos recuerda que cada instante es único y que la verdadera sabiduría está en atreverse a elegir y en saber que allá donde vayamos siempre habrá nuevos caminos esperándonos. El tiempo no es un enemigo, es una materia viva que espera que la moldeemos. Podemos dejar que pase o podemos sembrar algo en él. Una conversación sincera, una mirada agradecida, un gesto que deja huella, cada decisión, cada palabra, cada silencio es una semilla. Lo importante no es cuánto dura el jardín, sino lo que florece en él mientras estamos aquí. Vamos llegando al final de mi 76º podcast que lo he dedicado a hablar de un cuento de Jorge Luis Borges, concretamente El jardín de senderos que se bifurcan. Un cuento, tal como hemos comentado,
que tras su apariencia de relato policial o de espionaje, esconde una profunda reflexión sobre el tiempo, las decisiones y la multiplicidad de la realidad. Un cuento que espero te haya hecho reflexionar sobre esas cuestiones tan vitales que normalmente aparcamos por tener la sensación de ser inmortales. No somos hojas atrapadas en el viento del calendario. No tenemos que ver la vida pasar desde la ventana. Somos sujetos activos, somos los jardineros, los que deciden qué plantar, cuándo podar y en qué senderos detenerse. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir con conciencia. A veces pienso que la vida se parece mucho a ese jardín de senderos del que hablaba Borges, un lugar donde cada paso que damos abre caminos invisibles, donde las decisiones más pequeñas pueden cambiar el rumbo de todo lo que vendrá. Pero mientras elegimos, mientras dudamos o posponemos, el tiempo sigue su curso silencioso. No espera, no se detiene, no retrocede. Nos pasamos la vida preparándonos para vivir y a menudo olvidamos hacerlo. Nos distrae lo urgente, nos cansa lo cotidiano y lo esencial, la palabra, el abrazo, la mirada, la presencia se nos escapa entre los dedos como si no tuviera valor. Tal vez el verdadero desafío sea aprender a mirar de nuevo, a volver a lo simple, a lo pequeño, a lo que no se compra ni se publica en las redes, pero que da sentido al tiempo que tenemos. Borges imaginó infinitos caminos posibles. Nosotros solo podemos andar uno, pero podemos hacerlo con conciencia, con certeza de que mientras el tiempo pasa, aún estamos a tiempo de elegir de verdad. Mientras el tiempo pasa, no olvides que tú puedes hacerlo distinto, porque somos quienes tienen el poder de elegir, de decidir. Tal vez no podamos cambiar el curso del tiempo, pero sí que podemos decidir cómo vivir cada instante que nos concede. Por eso, si hoy escuchas mi voz en este podcast, recuerda, tus elecciones grandes o pequeñas importan. Siempre hay más de un camino y siempre estamos a punto de descubrir el siguiente. Así lo enseñó Borges a través de Yu Tsun y su búsqueda, que el tiempo y la existencia están hechas de infinitas posibilidades y cada uno de nosotros es quien elige el rumbo. La vida no espera, no retrocede. Te invito a ser protagonista, a dejar de mirar el reloj y a empezar a cuidar tu jardín. Llamar a ese amigo que no llamas hace tiempo, abrazar más fuerte cada vez, escuchar activamente, a mirar el cielo, a mirar el mar, a mirar un bosque, a cambiar de camino para ver qué hay al final. No dejes que el tiempo te arrastre como una hoja seca. Haz lo tuyo. Gracias por quedarte hasta el final de este paseo por los senderos de Borges en tal día como hoy. Si te ha gustado el episodio, te invito a compartirlo, o mejor aún, comparte un rato con alguien que valga la pena y reflexionad, y sobre todo, deteneros un instante para mirar lo que de verdad importa. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.